El miércoles 26 de julio de 2023, en un tranquilo tramo de carretera en el rural East Sussex, dos furgonetas fueron detenidas. A simple vista no había nada que las distinguiera. Sin embargo, lo que los oficiales descubrirían aquel día tomaría meses para comprender completamente y años para desentrañar. 3 meses después, el miércoles 4 de octubre de 2023, un cargamento de fruta llegó al Reino Unido, con documentos impecables. Un tipo de entrega que atravesaba los puertos diariamente. Pero cuando llegó a un almacén en Bradford, algo oculto en su interior ya había cambiado de manos, desencadenando una serie de arrestos que se extenderían por toda la ciudad. Entonces, en las primeras horas del miércoles 27 de noviembre de 2024, los oficiales de Warrington se movieron rápidamente a través de diversas propiedades, incautando teléfonos móviles, dinero en efectivo y otros objetos vinculados al grupo. Lo que recuperaron nunca estaba destinado a ser visto fuera de ese círculo: drogas, grandes sumas de dinero y una disputa que comenzaba a acercarse peligrosamente a la violencia. A primera vista, estos momentos parecían no tener conexión alguna, pero tras bambalinas, todos seguían el mismo patrón, hasta que un solo error expuso todo. Esta es la historia de 3 grandes conspiraciones de tráfico de drogas y cómo fueron desmanteladas pieza por pieza. Las rutas no eran improvisadas, fueron elegidas por su apariencia de cotidianidad. Movimientos que sucedían a diario a través de puertos que procesaban miles de vehículos sin levantar sospechas. Nada en la operación dependía de la velocidad o la fuerza, sino de ser olvidable. Una de las rutas se basaba en una autocaravana que cruzaba el Mar del Norte desde Rotterdam hasta Hull. Este cruce no levantaba sospechas, ya que era utilizado diariamente por turistas, comerciantes y viajeros de larga distancia. Sin embargo, dentro del vehículo, los compartimentos habían sido adaptados deliberadamente. Bolsas negras llenas de ketamina estaban selladas en espacios nunca destinados a ser abiertos, cruzando el agua sin llamar la atención. Una vez que el ferry atracó, la autocaravana no se detuvo. Fue conducida tierra adentro, lejos del puerto, antes de que se descargara cualquier cosa. Informes sugieren que esta era una parte crucial de la operación y una que pronto llamaría la atención sobre Russell King y el papel que desempeñaba tras las escenas. Paralelamente existía un método más grande y ambicioso. Camiones comerciales ingresaban al Reino Unido a través del puerto de New Haven, llegando desde Europa continental con cargas que parecían legítimas. Las cajas de cartón estaban apiladas, envueltas y documentadas como cualquier otra entrega. Para los inspectores parecían rutinarias, sin embargo, en su interior eran cualquier cosa menos eso. Cocaína y ketamina estaban ocultas para parecer carga estándar, cuidadosamente empacadas para largos viajes. Estos eventos aparentemente desconectados eran en realidad fragmentos de un rompecabezas más grande, una red intrincada que se extendía más allá de las fronteras nacionales. Sin embargo, como un hilo suelto en una tela tejida, bastó un pequeño error para que todo se desmoronara. En un mundo donde la apariencia de normalidad es el mejor disfraz, la fragilidad de la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Estas comunicaciones subrayaban la precisión y la meticulosidad con la que operaba Russell King. No era simplemente un intermediario, era el arquitecto de un complejo entramado de tráfico de drogas, un sistema que, durante años, había eludido la detección de las autoridades. Los pasos del operativo eran meticulosamente calculados. Las transferencias iniciales ocurrían en lugares rurales, escogidos no por su facilidad de acceso, sino por su aislamiento. En esos parajes solitarios, los vehículos de carga apenas se detenían el tiempo justo para pasar los paquetes a las furgonetas que, con rapidez y discreción, los llevaban a su siguiente destino. La naturaleza repetitiva y controlada de estos movimientos era una característica esencial, un patrón que, aunque simple, era eficaz. Sin embargo, en una de esas travesías, algo falló. La grieta que apareció en el sistema no era un mero accidente. Era el primer indicio de un entramado de dimensiones que nadie había anticipado.
Este ecosistema ilícito, que dependía de la sincronización y la familiaridad con carreteras y puertos, comenzó a desmoronarse. Russell King, a sus 63 años, no se ajustaba al perfil típico de un traficante de drogas callejero. Su papel era el de un estratega, un organizador cuya capacidad para coordinar movimientos y horarios era fundamental para el éxito del operativo. Las investigaciones revelaron que King no solo era un engranaje en la maquinaria, sino una pieza clave cuyo conocimiento del proceso era exhaustivo. Sabía de dónde provenían las sustancias, quiénes las transportaban y cuál sería su destino final. En julio de 2023, su conexión con la importación de 632 kilogramos de ketamina al Reino Unido lo ubicó en la cúspide de la jerarquía del tráfico. Y esto no era un hecho aislado. Un mes antes, también había estado involucrado en la introducción de 70 kilogramos de cannabis, demostrando que su actividad no solo era continua, sino también diversa. Para agosto de 2024, el alcance de sus operaciones no había disminuido. Fue detenido mientras descargaba 100 kilogramos de ketamina de su autocaravana, con un valor estimado en la calle de 2 millones de libras. Este no era un simple punto de tránsito, era la culminación de otra entrega cuidadosamente orquestada. Las investigaciones también revelaron que King viajaba a Europa continental para supervisar la preparación de los envíos. En Francia, se reunía directamente con conductores de camiones, asegurándose de que las drogas fueran cargadas en los vehículos antes de cruzar al Reino Unido. La evidencia digital complementó este retrato de King. Los hilos de conversación recuperados de su teléfono móvil con títulos como «Carga», «Carga esta noche» y «Cargando» no eran simples charlas casuales. Indicaban importaciones repetidas, horarios meticulosamente coordinados y un sistema que había sido perfeccionado con el tiempo. La estructura y la frecuencia de estos mensajes reforzaban la imagen de un hombre cuya autoridad y responsabilidad trascendían el mero transporte. Este entramado complejo, que operaba con la precisión de un reloj suizo, finalmente encontró su talón de Aquiles. La caída de King no fue solo la de un individuo, sino la de un sistema que, por mucho tiempo, había permanecido en las sombras, y así se nos recuerda que incluso las estructuras más intrincadas y bien planificadas pueden desmoronarse bajo el peso de su propia audacia, dejando al descubierto las vulnerabilidades inherentes a toda empresa humana. Los mensajes revelaron una verdad ineludible. Esto no era un delito aislado, sino parte de una operación de largo alcance. Russell King no actuaba solo. Las comunicaciones desvelaron la existencia de otra figura, operando desde la distancia, cuya influencia se extendía mucho más allá de los muros de la prisión. Mientras King se encargaba de mover vehículos y supervisar cargamentos en el continente, la verdadera dirección de la operación provenía de un lugar mucho menos visible. Ulysses, el cerebro de esta organización, actuaba desde el interior de la prisión HMP High Point en Suffolk, donde cumplía una condena de 9 años y 9 meses por conspirar para traficar 69 migrantes ilegales al Reino Unido por mar. A pesar de su encarcelamiento, los investigadores descubrieron que Ulysses seguía involucrado activamente en la organización de importaciones de drogas a gran escala desde Europa. Usando teléfonos móviles, mantenía contacto con asociados de confianza en el exterior. Los mensajes revelaron que coordinaba elementos clave de la operación, brindando instrucciones precisas sobre cómo debían empaquetarse las drogas para mezclarse con cargamentos legítimos, cómo cargar los vehículos para evitar sospechas y cómo cronometrar los movimientos para reducir el riesgo de detección en puertos y controles fronterizos. Ulysses iba más allá de gestionar su propia red. La evidencia mostró que ofrecía un servicio de transporte a otros grupos del crimen organizado, convirtiendo efectivamente la ruta en un modelo de negocio. Por una tarifa, su red transportaba grandes cantidades de cocaína y ketamina desde Europa continental al Reino Unido, utilizando métodos ya comprobados. Dentro de los grupos de chat encriptados, Ulysses no dominaba las conversaciones. A menudo permanecía en silencio, observando en lugar de hablar. Sin embargo, los investigadores lo identificaron como el controlador detrás de escena, la persona con la autoridad para aprobar movimientos y resolver problemas. Su influencia se comprendía sin necesidad de instrucciones constantes.
La magnitud de su participación dejó claro un punto ineludible. El encarcelamiento no había eliminado su control, solo había cambiado la manera en que lo ejercía. Ese entramado solo saldría a la luz cuando un único viaje fracasó, atrayendo la atención hacia una red mucho más grande de lo que nadie había sospechado inicialmente. La operación comenzó a desmoronarse el miércoles 26 de julio de 2023. En la autopista 826, cerca de Marsfield, en East Sussex, los oficiales detuvieron 2 furgonetas que viajaban hacia el interior. En el momento de la detención, nada sugería la magnitud de lo que estaba a punto de descubrirse. Dentro de los vehículos, los oficiales encontraron drogas ocultas de una manera diseñada para soportar el transporte de larga distancia. Cuando se completó la búsqueda, el total de lo hallado dejó claro que la operación no era una simple actividad delictiva, sino una sofisticada red de tráfico que había operado durante años bajo la sombra de la legalidad. Este descubrimiento subrayó la capacidad de adaptación del crimen organizado, demostrando que incluso los muros de una prisión no son suficientes para contener la ambición y el alcance de aquellos que saben cómo manipular los sistemas a su favor. En el complejo entramado del crimen, la frontera entre la libertad y el encarcelamiento puede ser apenas un cambio de escenario para quienes manejan los hilos desde las sombras. Set against the backdrop of a serene British landscape, the clandestine world of international drug trafficking unveils its intricate web. La incautación ascendió a 70 kilogramos de cocaína y 632 kilogramos de ketamina. Estimado en 24,5 millones de libras, el valor en la calle de esta confiscación se destacó de inmediato como uno de los hallazgos de drogas más significativos de la región. Las indagaciones posteriores rastrearon el envío hasta un camión conducido por Pavel Butsko, que había ingresado al Reino Unido ese mismo día. El camión había llegado a través del puerto de New Haven, siguiendo la misma ruta habitual. Una vez desembarcado del ferry, la carga no fue llevada directamente a un almacén o centro de distribución. En su lugar, se trasladó rápidamente a una ubicación cercana, donde las drogas fueron transferidas a 2 furgonetas que luego fueron detenidas en la carretera 826. La velocidad del descargue fue deliberada, con el objetivo de distanciar el vehículo original de las drogas lo más pronto posible, reduciendo así el riesgo de que una sola interceptación pudiera exponer la ruta más amplia. Sin embargo, en esta ocasión, el tiempo no jugó a su favor. La inteligencia ya se había desarrollado y los oficiales estaban en posición antes de que las furgonetas pudieran avanzar más hacia el interior. La magnitud de la incautación llevó a la policía de Sussex a describirla como la mayor incautación de drogas jamás realizada en el condado. Lo que inicialmente parecía ser una parada de vehículo de rutina, en cuestión de horas, expuso una operación responsable del movimiento de cientos de kilogramos de drogas hacia el Reino Unido. Y al comenzar los investigadores a examinar cómo las furgonetas habían llegado a esa carretera, la atención se desvió rápidamente de los conductores hacia las redes de comunicación que habían hecho posible el viaje. Lo que los investigadores se recuperaron de esos dispositivos incautados resultó ser tan significativo como las propias drogas. En el centro de las comunicaciones se encontraba un grupo privado de WhatsApp titulado Unload One. El análisis mostró que había sido creado específicamente para la importación que tuvo lugar el 26 de julio de 2023. No era un chat general ni un grupo de larga duración. Su único propósito era coordinar la llegada, transferencia y movimiento posterior de ese único envío. Los miembros del grupo fueron rápidamente identificados. Charlotte Moore y Stephen Norris estaban involucrados en la recolección y movimiento de las drogas una vez que llegaban al Reino Unido. Andrew Guards e Ihal Korovets aparecían como participantes de confianza conectados tanto a la logística como a las finanzas. Russell King estaba presente como el organizador supervisando el proceso y vinculado discretamente dentro del grupo se encontraba nuestro turista exprimidor de lo que todos hemos discutido anteriormente. Los teléfonos revelaron más que mensajes. El trabajo forense descubrió evidencia de ADN que conectaba a individuos con un intento de importación anterior en mayo de 2023, mostrando que la operación de julio no era un caso aislado.
En otro dispositivo, los oficiales encontraron evidencia de una entrega de efectivo de 20,000 libras, lo que llevó a un arresto separado por lavado de dinero y vinculó la actividad financiera directamente con la operación de drogas. Lo que surgió fue un complejo entramado de conexiones, donde cada eslabón servía a un propósito en esta maquinaria delictiva. La operación no era solo una simple transacción de contrabando, sino una manifestación del ingenio humano aplicado al comercio ilícito, donde la tecnología y las habilidades logísticas convergían en un esfuerzo concertado para desafiar las leyes y fronteras. En esta lucha constante entre la ley y el crimen, se revela la inmutable verdad de que, aunque las tácticas cambian, el deseo humano de superar los límites sigue siendo una constante en la narrativa de la historia. El entramado de comunicaciones era meticuloso. Cada mensaje, breve y funcional, se sincronizaba con movimientos precisos, evitando cualquier conversación innecesaria. Cada teléfono tenía un propósito específico. Los participantes conocían únicamente su parte del proceso, como piezas de un engranaje mayor que funcionaba en la sombra. Para este punto, la evidencia había superado con creces la incautación en la A26. Los investigadores ya no se enfrentaban a un simple intento fallido de entrega, sino a una red que operaba repetidamente, en silencio y con confianza. El siguiente paso se tornó inevitable. La policía llevó a cabo todas las detenciones restantes, encaminando el caso hacia su desenlace final. En el año 2024, el caso fue presentado ante el Tribunal de la Corona de Lewis. Los fiscales expusieron con lujo de detalle la operación, respaldados por una abrumadora cantidad de pruebas. No hubo defensas exitosas que pudieran refutar la existencia de la conspiración. Un acusado, Abdul Suhrar B., fue absuelto después del juicio, ya que el jurado no encontró pruebas suficientes para demostrar la posesión con intención de suministrar. Todos los demás acusados fueron condenados, ya sea tras el juicio o mediante declaración de culpabilidad. Internacional significativa, responsable del movimiento de grandes cantidades de drogas hacia el Reino Unido. Se destacó la escala del ketamina involucrado y el nivel de organización necesario para sostener tal operación. Tras los veredictos, oficiales de la policía de Sussex y de la Unidad Regional de Crimen Organizado de Yorkshire y Humber afirmaron que la investigación había desmantelado una importante ruta de suministro europea y subrayaron la creciente amenaza de los grupos del crimen organizado que utilizan estructuras de comando basadas en prisiones. Advirtieron sobre el aumento en el uso de ketamina y enfatizaron que la aplicación de la ley coordinada entre agencias continuaría apuntando a aquellos involucrados en todos los niveles de la cadena de suministro. Charlotte Moore, de 32 años, de Middleburg Street Hall, fue sentenciada a 13 años de prisión. Stephen Norris, de 36 años, también de Middleburg Street Hall, fue condenado por los mismos delitos y sentenciado a 10 años. Pavel Butsko, de 50 años, sin dirección fija, fue condenado por evasión fraudulenta de la prohibición de importación de cocaína y ketamina y sentenciado a 9 años. Kiro Lapsu, de 42 años, también sin dirección fija, fue condenado por los mismos delitos y sentenciado a 9 años. Andrew Watts, de 39 años, de Warfare Approach, Londres, fue condenado por conspiración para importar drogas de clase A y B y sentenciado a 18 años de prisión. Ihor Korovets, de 42 años, de Roach, Londres, fue sentenciado a 16 años. Russell King, de 63 años, anteriormente de The Green, Royston, Essex, recibió una sentencia de 22 años de prisión. Archerus Jusus se declaró culpable de conspiración para importar cocaína y ketamina, pero en el momento de la sentencia del resto del grupo, su castigo por los delitos de drogas aún no había sido determinado. En este entramado de intriga y delito se revela la complejidad de las redes que operan al margen de la ley, desafiando las estructuras sociales y legales establecidas. Este caso no solo desmanteló una operación criminal, sino que también dejó al descubierto las capas de complicidad y estrategia que sostienen tales actividades. En un mundo donde las sombras a menudo ocultan la verdad, la justicia persevera, iluminando los rincones más oscuros de la humanidad con la luz del deber y la ley.
El cargamento llegó al Reino Unido el miércoles 4 de octubre de 2023. A simple vista no parecía nada fuera de lo común. Una partida de papayas importadas desde México, parte del incesante flujo de productos frescos que entran al país a diario. La documentación estaba en regla, la ruta ya establecida, y nada en ello sugería la mínima sospecha de peligro. Sin embargo, oculto bajo las bandejas superiores de fruta yacía algo completamente distinto. Escondidos en lo profundo de los palés se encontraban paquetes al vacío de cocaína, envueltos con precisión en bloques de medio kilo. Las drogas estaban dispuestas en la parte baja de la carga, enterradas bajo capas de producto diseñadas para desalentar inspecciones y enmascarar olores. Era un método elegido por su simplicidad. Los envíos de fruta se mueven rápidamente, son sensibles al tiempo y rara vez se retrasan sin una razón justificada. Tras su llegada al Reino Unido, el cargamento no viajó directamente hacia el norte. En su lugar, siguió una ruta escalonada y deliberada. Desde el punto de entrada en el aeropuerto, los palés fueron transportados hacia el sudeste, a un depósito comercial en Slough. Este movimiento creó distancia entre el puerto de entrada y el destino final. Desde Slough, la carga fue recogida y llevada hacia el norte, a Bradford. Allí fue llevada a un patio de maniobras, del cual hablaremos en unos minutos. Para cuando las drogas fueron retiradas, las papayas ya habían cumplido su propósito. El método de ocultamiento había funcionado tal como se había planeado para mover una gran cantidad de drogas de clase A través de fronteras internacionales bajo la apariencia de un comercio legítimo. Habría continuado sin ser detectado de no ser por lo que sucedió a continuación. Cuando el cargamento fue descompuesto, dividido y trasladado nuevamente, expuso a las personas que esperaban más arriba en la cadena. Una vez que la partida llegó a Bradford, fue desviada de las carreteras principales hacia un área más remota, donde el camión fue dirigido a un patio de maniobras ya bajo el control de quienes operaban la conspiración. El lugar era privado, familiar y proporcionaba un entorno controlado donde la carga podía ser manipulada sin interrupciones. El patio estaba vinculado a Levi de Paz, a quien los fiscales posteriormente identificaron como uno de los organizadores principales de la conspiración. Desde ese momento, el cargamento ya no formaba parte de una importación internacional. Había entrado en la fase doméstica de la cadena de suministro. Dentro del patio, los palés fueron abiertos y comenzó el proceso. La cocaína fue separada de las papayas, retirada de las bandejas y sacado del ocultamiento por primera vez desde su salida de Sudamérica. La carga se dividió casi de inmediato. Esto fue un resguardo deliberado. Al dividir las drogas en cantidades más pequeñas, el grupo redujo el riesgo de que una sola intervención policial llevara a un desmantelamiento total de la operación. Este astuto entramado de logística, ocultamiento y distribución refleja una sinfonía de ilegalidad que, aunque orquestada con precisión, no pudo escapar de las grietas de la justicia. En este intrincado juego de sombras, la búsqueda del beneficio ilícito se enfrenta a la inexorable marcha de la ley, recordándonos que la verdad, como el agua, siempre encuentra su camino. La pérdida de todo el cargamento se convirtió en un riesgo latente, aunque también permitió que la cocaína se dispersara en diversas direcciones simultáneamente, dificultando la detección e intercepción por parte de las autoridades. Por un breve periodo, el patio de almacenamiento funcionó como un centro de distribución temporal. Sin embargo, dividir la carga también aumentó la exposición. Cada traspaso, cada vehículo y cada conductor añadía un nuevo punto de vulnerabilidad. Fue durante estos movimientos posteriores, alejándose del patio hacia la vasta ciudad, cuando la operación comenzó a desmoronarse. El primer traslado involucró 35 kilogramos, entregados a un intermediario conocido como Dita. Su misión era alejar las drogas del sitio inicial y avanzar en la cadena de distribución. La policía ya tenía la operación bajo vigilancia. Mientras los oficiales se preparaban para efectuar un arresto, Dita intentó escapar. Se desató una persecución que culminó con el abandono de su Volkswagen Golf y las drogas en su interior. El vehículo fue recuperado y la cocaína confiscada. Lo que se suponía sería una entrega rutinaria se convirtió en la primera grieta evidente en la operación.
Los restantes 57 kilogramos de cocaína ya habían sido puestos en movimiento. Esa porción de la carga fue transportada separadamente, dirigida desde Low Moor hacia la zona de Shipley usando una ruta y un conductor diferentes. La división pretendía limitar las pérdidas, pero en cambio multiplicó los puntos de fallo. Ese segundo vehículo, conducido por Gary Sinclair, fue interceptado por la policía antes de que las drogas pudieran ser trasladadas. Dentro del automóvil, los oficiales recuperaron la cocaína, junto con material que demostraba que había sido importada recientemente, vinculando las drogas directamente al anterior cargamento de papayas. A medida que las incautaciones se acumulaban, los investigadores se centraron en el rastro digital dejado atrás. Los datos telefónicos recuperados de los sospechosos confirmaron la jerarquía en funcionamiento, mostrando quién había dado instrucciones, quién las había recibido y cómo se coordinaban los movimientos. Los mensajes y patrones de llamadas conectaban a los conductores con aquellos que controlaban el patio y, más arriba en la cadena, con los que dirigían toda la operación. Al final de ese día, la cocaína había sido confiscada antes de que pudiera alcanzar una circulación más amplia. Pero para la policía, la significancia iba mucho más allá de las drogas incautadas. Las intervenciones habían revelado la estructura detrás del movimiento, y con esa estructura ahora visible, la atención se desplazó hacia los organizadores que creían estar seguros, alejados de los riesgos en el terreno. En el centro se encontraba Sancho Heffernan, identificado por la policía como el principal organizador. Se le describió como la figura que dirigía la conspiración, tomando decisiones sobre cuándo se moverían las cargas, a dónde serían llevadas y quién las manejaría en cada etapa. Los fiscales señalaron que ejercía control sin involucrarse directamente, manteniéndose distanciado del trabajo manual. La operación había sido meticulosamente planeada, con cada paso calculado para minimizar el riesgo. Sin embargo, la complejidad de la red misma se convirtió en su talón de Aquiles. En un mundo donde el poder se mide por la capacidad de ocultarse, la visibilidad se transformó en la mayor debilidad. La caída del imperio de Heffernan no solo marcó el fin de una operación de tráfico de drogas, sino que reveló una verdad inherente. En el intrincado juego del crimen organizado, la distancia no siempre garantiza la seguridad. En el complejo entramado de una operación de tráfico de drogas, Sánchez Heffernan se erigía como el cerebro indiscutible, manteniendo una supervisión total mientras delegaba en sus subordinados la ejecución de sus planes. Justo debajo de él se encontraban Levi D. Paz y Matthew Jackson, destacados como gerentes senior dentro de la red. Juntos, fungían como el puente entre la estrategia ideada por Heffernan y su implementación en el terreno. Jack Staley, aunque en un nivel inferior, desempeñaba un papel crucial como mensajero. Bajo instrucciones directas, se encargaba de recoger y transportar los envíos de drogas una vez que llegaban al Reino Unido. La organización utilizaba negocios legítimos como fachada, integrando actividades criminales en entornos comerciales ordinarios. Esta estrategia permitía almacenar, mover y ocultar drogas sin atraer atención inmediata, difuminando así la delgada línea entre el comercio legal y el crimen organizado. Las investigaciones revelaron vínculos de la conspiración con actividades previas en EncroChart, incluyendo conexiones con el alias Howard Grave, que relacionaban a los miembros del grupo con delitos históricos de suministro de drogas que databan del año 2020. Antes de que la conspiración completa llegara a los tribunales, partes de la operación ya habían sido abordadas a través de enjuiciamientos anteriores, centrados en los individuos sorprendidos en el acto de mover las drogas. Gary Sinclair fue el primero en ser sentenciado, recibiendo una condena de 10 años de prisión. Dominic Lowe fue observado entregando 35 kilogramos de cocaína y posteriormente fue condenado por suministro de drogas de clase A, recibiendo una sentencia de 8 años. Otro implicado, Deal Data, admitió posesión con intención de suministrar y fue sentenciado a 8 años de prisión. Fue en esta etapa cuando el equipo de precisión del programa de la policía de West Yorkshire expandió la investigación a un caso de conspiración completo. El caso regresó al tribunal para la sentencia final en el Tribunal de la Corona de Bradford,
donde se desveló la magnitud total de la conspiración ante el juez. Sánchez Heffernan, de 34 años, originario de Denham, Bradford, fue sentenciado a 29 años de prisión. Levi D. Paz, de 37 años, de Westroyd Road, Shipley, recibió una condena de 27 años, con una sentencia adicional de 13 años por un delito anterior de suministro de cocaína, a cumplirse de manera concurrente. Matthew Jackson, de 35 años, de Villa Road, Bingley, fue sentenciado a 17 años de prisión, siendo descrito como un lugarteniente de confianza que jugó un papel significativo en la dirección de actividades en el terreno. Jack Stalley, de 34 años, de Allentown, Bradford, fue condenado a 13 años. En total, las sentencias impuestas a los 4 hombres sumaron 86 años de prisión. La historia continúa con la investigación conocida como Operación Havoc, un ejemplo más de cómo la justicia busca desentrañar y desmantelar las redes del crimen organizado que, bajo la apariencia de normalidad, tejen sus hilos en el tejido de la sociedad. En este entramado de sombras, la luz de la justicia se convierte en el faro que guía hacia la verdad, recordándonos que el camino hacia la redención está pavimentado con la búsqueda incesante de la justicia y la verdad. Bajo la atenta vigilancia de la policía de Cheshire, se descubrió un entramado de crimen organizado con base en Warrington, operando a gran escala en todo el noroeste. Lo que los oficiales desenterraron no fue un simple montaje callejero informal, sino una red estructurada, cimentada en comunicaciones encriptadas y líneas de suministro establecidas desde hacía mucho tiempo. En el epicentro de esta organización se encontraba Nathan Simpson, conocido bajo el seudónimo de Encrochat Gardenfeller. Simpson fue identificado como el controlador general, encargado de dirigir el suministro de drogas, gestionar el flujo de dinero y supervisar el movimiento tanto de personas como de productos. Bajo el mando de Simpson operaban 2 lugartenientes clave. Nathan Davis, que usaba el seudónimo Chiller Feller, trabajaba estrechamente con Simpson como un enlace operativo esencial. Davis coordinaba el aprovisionamiento de cannabis, organizaba las recogidas y participaba en la producción de un extracto de cannabis potente conocido como Shatter. Su contacto frecuente con proveedores y la confianza depositada en él para manejar aspectos sensibles de la operación sin supervisión subrayaban su importancia en la red. A su lado estaba John Lally, conocido en Encrochat como Silver Feller. Lally se centraba en la logística del dinero y la cocaína, dirigiendo el transporte de grandes cantidades de drogas y efectivo, asegurando que los pagos se realizaran y las deudas se cobraran. Sus mensajes reflejaban un enfoque en mantener el orden dentro de la red y responder rápidamente cuando surgían problemas. Más abajo en la cadena de mando, Stephen Dodd y Dominic Bourdet manejaban el seudónimo Sticky Green en diferentes momentos. Su papel era operativo. Asistían a reuniones para intercambiar cantidades de drogas en el rango de varios kilogramos por dinero en efectivo. Tenían acceso a lugares de almacenamiento y facilitaban el movimiento de cocaína y cannabis en nombre del grupo. Cuando creció la insatisfacción con el desempeño de Dodd, Bourdet fue traído para asumir el rol. El grupo confiaba casi por completo en los teléfonos encriptados de Encrochat, creyendo que esta plataforma les proporcionaba el secreto y la protección necesarios para evadir a las fuerzas del orden. A través de estos dispositivos, organizaban la compra y el movimiento de cocaína, cannabis y anfetaminas, a menudo discutiendo cantidades en el rango de varios kilogramos. Las drogas eran abastecidas desde múltiples ciudades, principalmente Manchester, Liverpool y Birmingham. Desde allí, eran movidas hacia Warrington y áreas circundantes, donde se suministraban al por mayor o se descomponían para su distribución posterior. El alcance de la red se extendía más allá de Cheshire, pero su control permanecía firmemente en manos de un pequeño grupo en la cúspide. Lo que hacía a la organización efectiva no era solo el acceso al suministro, sino la disciplina. Los roles estaban definidos, la comunicación controlada y la información compartida solo bajo un estricto criterio de necesidad. Durante un tiempo, esa estructura permitió que el grupo operara con confianza, ajenos a que el mismo sistema del que dependían para mantenerse ocultos sería su eventual perdición.
La confianza en la fortaleza de su red los cegó ante la realidad de que ningún sistema es infalible y que al final la búsqueda de justicia siempre encuentra la manera de abrirse paso a través de la oscuridad del crimen organizado. Mientras las tensiones se intensificaban y el conflicto se volvía inevitable. La investigación sobre los datos de EncroChat reveló la magnitud de una operación que se extendía más allá de la simple venta de drogas. Era un entramado complejo de relaciones y rivalidades peligrosas que se desarrollaba en un submundo donde la lealtad y la traición coexistían de manera precaria. El análisis de las comunicaciones y los registros financieros desveló un suministro sostenido de sustancias ilícitas, calculado en aproximadamente 115 kilogramos de cannabis, 11 kilogramos de cocaína y 63 kilogramos de anfetaminas. Estas cifras no eran meras especulaciones, se sustentaban en el contenido de mensajes, documentos financieros y pruebas corroborativas obtenidas durante la investigación, y fueron aceptadas por el tribunal como representativas del alcance de la conspiración. El análisis financiero fue revelador. Durante el periodo examinado, la red había generado un ingreso de más de 328,000 libras, con un adicional de 239,000 libras aún pendientes de cobro por drogas suministradas a crédito. Las conversaciones reflejaban un modelo de negocio basado en la confianza, la presión y la coerción, más que en un mero intercambio casual. Este enfoque empresarial indicaba una estructura jerárquica donde las operaciones se llevaban a cabo con precisión casi militar. En la cúspide de la operación, las drogas se distribuían al por mayor, moviéndose en cantidades sustanciales hacia otros distribuidores. A nivel de calle, el grupo mantenía el control de las líneas de distribución, especialmente del cannabis. Una línea asociada a Connor Lawton se describía como capaz de vender de 4 a 5 onzas de cannabis al día, divididas en bolsas de 20 libras. Este flujo constante de ingresos diarios era un testimonio de la eficiencia operativa del grupo, más que una ganancia inesperada única. Para sostener este volumen de operaciones, el grupo utilizaba múltiples casas de almacenamiento en Warrington. Estas propiedades servían como depósitos para drogas, dinero en efectivo y equipo, permitiendo rotar y mover rápidamente los suministros si aumentaba la tensión policial. El retrato que emergió fue el de una operación llevada a cabo con consistencia y propósito, donde el dinero fluía al ritmo de las tensiones que surgían para protegerlo. Paralelamente al suministro de drogas, una creciente enemistad empujaba al grupo a un territorio mucho más peligroso. La rivalidad con Dion Cullen y sus asociados, figuras ya conocidas por la policía por su implicación en el crimen organizado del noroeste, se intensificó. Lo que comenzó como una provocación en línea pronto se transformó en discusiones sobre violencia. La chispa fue una cuenta de Instagram burlona, creada bajo el nombre de Leon Official, que añadía a Daniel Roberts y parecía mofarse del grupo Simpson. Los mensajes recuperados de EncroChat mostraron un impacto inmediato. Simpson compartió las publicaciones con sus lugartenientes y la sospecha se transformó en la convicción de que Cullen o sus aliados estaban provocando deliberadamente una confrontación. A partir de ahí, el tono de los mensajes cambió. Las discusiones trascendieron los temas de drogas y dinero para incluir referencias explícitas a la violencia. El grupo hablaba sobre disparar a los rivales en las piernas, sobre incendiar hogares y locales comerciales, mientras las tensiones se intensificaban y el conflicto se tornaba inevitable. En este oscuro teatro de operaciones, las fronteras entre el negocio y la venganza se desdibujaban, revelando un mundo donde cada acción tenía el potencial de desencadenar una reacción en cadena de consecuencias imprevisibles. La historia de esta operación no solo es un testimonio de la capacidad humana para organizarse en torno a fines ilícitos, sino también una reflexión sobre cómo, en el crisol de la ambición y la rivalidad, los límites de la moralidad se prueban y a menudo se traspasan. En el oscuro mundo de las bandas criminales, las balaceras desde vehículos en movimiento se han convertido en un método siniestro para enviar mensajes, más que en un medio para quitar vidas. En el corazón de esta narrativa, Lally alentaba ataques incendiarios, mientras que Davis y Simpson debatían la posibilidad de recolectar armas en respuesta a amenazas percibidas.
Durante el juicio, quedó claro que tanto Simpson como Davis tenían acceso a armas de fuego, y las comunicaciones entre ellos revelaban su disposición a utilizarlas si sentían que un ataque era inminente. El 10 de abril de 2020, Simpson recibió un aviso de amenaza de muerte, lo que provocó una presencia policial visible destinada a disuadir el desorden y prevenir represalias. Los fiscales admitieron que gran parte del lenguaje usado en los mensajes era más una fanfarronería motivada por la ira y la paranoia que planes inmediatos. Sin embargo, el verdadero peligro residía en el acceso real del grupo a las armas y su disposición a discutir su uso, marcando un peligroso cambio en sus operaciones. La operación policial entró en su fase de ejecución en las primeras horas del miércoles 27 de noviembre de 2024. En Warrington, agentes llevaron a cabo redadas coordinadas al amanecer en múltiples domicilios vinculados al grupo. Dentro de las residencias, la policía recuperó una amplia gama de evidencias. Se incautaron drogas y dinero en efectivo, y también se encontraron relojes de diseñador y ropa de alto valor, artículos que los fiscales describieron como las visibles ganancias del tráfico de drogas. En una de las direcciones se descubrieron armas y cuchillos. En la residencia de John Lally, los agentes recuperaron una motocicleta Ducati valorada en alrededor de 14,000 libras que había sido reportada como robada en Liverpool semanas antes. Este descubrimiento llevó a un cargo adicional por manipulación de bienes robados, aumentando la gravedad de su caso. Durante las redadas en Warrington, 6 miembros del grupo fueron arrestados. Connor Lawton no se encontraba presente en ese momento, pero fue localizado y arrestado días después, el 6 de diciembre de 2024, tras aterrizar en el aeropuerto de Manchester. Como la mayoría de ejecutivos incautados, los investigadores dirigieron el caso hacia su conclusión final. El caso culminó en el Tribunal de la Corona de Liverpool en julio de 2025. Donde los 7 hombres comparecieron para ser sentenciados tras declararse culpables de sus roles en la conspiración. El tribunal confirmó que las audiencias de la ley de guías del grupo podría ser recuperado. Nathan Simpson, de 33 años, residente de Birtles Road, Warrington, fue sentenciado a 16 años y 2 meses. Nathan Davis, de 33 años, de Hume Street, Warrington, recibió 9 años y 8 meses. John Lally, de 33 años, de Faircliff Street, Warrington, fue sentenciado a 12 años y 4 meses. Más abajo en la jerarquía, Stephen Dodd, de 33 años, de Watkins Street, Warrington, recibió 6 años y 9 meses. Dominic Board, de 40 años, de Thelwall Lane, fue sentenciado a 3 años y 8 meses. En este sombrío relato se refleja cómo las decisiones tomadas bajo la sombra de la amenaza y la desesperación pueden llevar a consecuencias devastadoras. La justicia, en su lento pero seguro avance, finalmente alcanzó a aquellos que, cegados por la codicia y el poder, ignoraron el costo humano de sus acciones. En este ciclo interminable de violencia y retribución, la pregunta persiste: ¿cuándo encontrarán las comunidades una paz verdadera y duradera? En un tribunal marcado por la solemnidad de la justicia, Daniel Roberts, de 34 años, presidente de Sandfield Crescent, fue condenado a 3 años y 6 meses. Mientras tanto, Connor Lawton, de 30 años, enfrentó una sentencia de 3 años y 4 meses. En conjunto, las sentencias de este caso alcanzaron un total de 55 años y 5 meses de encarcelamiento, reflejando la gravedad de los delitos cometidos. Este veredicto se inscribe en un contexto judicial que busca no solo castigar, sino también disuadir futuros actos delictivos. Las decisiones tomadas en el tribunal son un reflejo de las normas sociales y legales que rigen una sociedad en busca de equilibrio entre justicia y rehabilitación. La magnitud de las sentencias no solo resuena en los corredores de la ley, sino que también invita a una reflexión profunda sobre el papel que cada individuo juega en la construcción de un tejido social más seguro y justo.